Vamos a hablar en esta ocasión lo que identifica a un creyente. Lo puedo decir de otra manera, lo que identifica a un hijo de Dios. Esa es la frase con la cual vamos a desarrollar, hermanos, esta predicación. En primer lugar, sabemos todos, nadie desconoce cuál es el trasfondo de cada uno de nosotros. Nadie desconoce el trasfondo de la raza humana. Es un hecho, hermanos, que por causa del pecado caímos en una vida depravada. Cuando se habla de una vida depravada, estamos hablando una vida en dirección o direcciones opuestas al deseo de Dios. El hombre, dice la Biblia, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Eso es producto de la degeneración total espiritual en la cual cayó el hombre por causa del pecado. Esa depravación, esa actitud de caminar en la posición opuesta de lo de Dios es una situación grave, y es tan grave que lleva ese camino al ser humano a lo que es la perdición eterna, a lo que es la condenación que en la Biblia encontramos con bastante claridad, que el infierno o la condenación eterna es precisamente para aquellas personas depravadas o aquellas personas que fueron depravadas por causa del pecado. No hay nadie que pueda pensar ni presumir que se puede accesar al cielo en las condiciones de una depravación de la vida espiritual. Nadie puede pensar tal cosa por el hecho de que sería antibíblico. Por ejemplo, vemos el relato de Lucas, que nos habla de que murió, dice, el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Ahí es una expresión que lo dijo el mismo Señor Jesús, y eso lo dejó claro para que veamos que el ser humano en la condición de depravación por causa del pecado, ese es el destino final. Este hombre, usted me dirá, bueno, pero de lo que se habla que era un rico. ¿Y acaso es una depravación ser rico? No es una depravación ser rico, pero el pecado o la depravación de la vida de este que estoy mencionando consistía, hermanos, en que él no vivía para Dios. Él vivía para sus deleites, él vivía para su yo, él vivía para sus proyecciones, y todo eso es una depravación espiritual. A veces uno cree que la depravación de la vida es el adulterio,
claro que sí, que es el matar, claro que es una depravación, que es robar, todo aquello que no se enfila en lo de Dios es una depravación que dije al principio la generó el pecado que obviamente pues nos trajo Adán. Ese fue el regalo que nos dejaron nuestros primeros padres. Ahora, en este asunto, hermanos, dando esas reseñas, que no hay esperanza entonces de lo que es la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que acá leemos nosotros? Lo que leíamos en este versículo número 4 es: pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dicho de otra manera, al estar el ser humano en las condiciones que he estado mencionando en estas primeras palabras, en su depravación, en su desacierto dentro del caminar de la vida, su destino era, como ya mencioné, lo que es la condenación eterna. Pero Dios en su misericordia quiso, hermanos, por su amor, quiso entregar a Cristo para que cargara el pecado de este mundo lleno de tanta depravación espiritual o depravación total. Cristo vino, y eso es lo que dice acá este primer versículo de Pedro, habla de que Él, acabó, diríamos la palabra, dio una solución para el hombre desquiciado, dio una medicina, dio un remedio, dio una solución, dio una salida. Porque dice, puesto que Cristo ha padecido, quien debería de padecer en esa condenación eterna eran los pecadores. Pero es Cristo el que ha padecido por esa gracia de Dios por nosotros, y padeció en la carne. Es decir, el castigo que estaba para nosotros, tanto en el lapso de la vida, mientras estuviéramos en esta tierra, pero también el castigo que recibiríamos en esa otra fase de lo que es la eternidad. Dios cargó esa culpa en su Hijo. Ahora, quiere decir que Dios no nos dejó, hermanos, diríamos en la desgracia, en la miseria. Dios no nos abandonó a nuestro destino, no nos abandonó a nuestros caminos torcidos, sino que nos proveyó el remedio eficaz, que en este caso ya veíamos acá que es Cristo, quien padeció, hermanos, en su carne para salvarnos. Ahora, a continuación, está diciendo de qué manera es que los redimidos o quienes se apropien de la gracia de Dios es como deben de vivir. Eso es lo que leemos. Dice, pues conscientes, por decirlo de esta manera, conscientes de lo que hemos recibido. Por ejemplo, usted y yo debemos de estar conscientes si ya hemos sido beneficiarios de esta gracia. Dicho de otra manera, si ya estamos en el Evangelio, nosotros debemos primeramente saber eso, saber que ya somos nueva criatura. Ya nosotros debemos, nadie tiene que decirnos, yo no le tengo que decir al hermano, mire hermano, y usted es buena, es nueva criatura, usted ya es hijo de Dios, ya
se acogió a la amnistía de la gracia por medio de la fe, eso es un asunto de cada uno. Uno llega a la conclusión a decir, sí, yo ya alcancé su gracia, ya estoy refugiado bajo sus alas. Pero eso es una apreciación muy personal de cada creyente. Entonces, cuando ya uno ha entrado conscientemente en que ya lo somos, voy a ponerle otro ejemplo, es como que el que ha cursado en la universidad sus materias de ingeniería, de abogacía, de arquitectura, de ciencia, de lo que sea, él está consciente que es tal o cual profesional porque él ha cursado lo que son tales o cuales materias. Así viene siendo dentro de la vida espiritual, aunque aquí no son materias, pero como dice el mismo apóstol Pablo, nuestra conciencia testifica, o nuestro espíritu testifica que somos hijos de Dios. Entonces cada uno debe de estar consciente de eso. Usted no tiene que corroborar que yo soy evangélico, creyente, que yo he sido cobijado por la gracia de Dios. Usted no me lo puede corroborar a mí. Quien tengo que corroborarlo soy yo mismo. Ahora no es lo que yo diga, no es lo que la gente diga, sino lo que mi conciencia me dice. Ahora, quedando claro que ya lo somos, partiendo de esa primicia que ya somos ese pueblo que ha sido amnistiado, que ha sido alcanzado, cubierto por la gracia de Dios, y que ya nosotros ya estamos en otra fase de la vida, viene lo siguiente, que es el versículo número 2. Entonces, consciente de eso, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, las acciones que va a tomar aquella persona que ha sido redimido por la gracia del Señor, hermanos, ya no son diríamos actitudes o acciones de las pasadas maneras de vivir, sino que acá habla claro, para no vivir, dice, consciente de eso en el tiempo que resta, es decir, en los 4 días que todavía nos faltan, porque son muy pocos los días que a cada uno le va quedando, hermanos, de existencia. En ese espacio de tiempo resta, pues, dice que el tiempo que resta, dice, en la carne, en la vida, no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuál es? Esto es importante. Yo decía, ¿qué es lo que va a identificar a un creyente? ¿Qué es lo que va a identificar a uno que ha nacido de nuevo? No es lo que en este caso ahora yo diga, no es lo que usted diga, sino lo que identificará. Por eso decíamos, lo que identifica quién es el creyente, quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? No es una gorra con el nombre de Cristo, no es una camiseta que diga atrás pertenezco a Cristo. No es una manera de vestirse, no es nada, no es una manera de modulación de la voz, no es una
manera de presentar una cosa delante de los hombres, no es eso lo que identifica a un nacido de nuevo. Lo que identifica a un nacido de nuevo es lo que dice al final este versículo número 2. Dice, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es otra cosa, eso es otro nivel. Entonces los creyentes, hermanos, van a corroborar su nacimiento de nuevo, su vida nueva, van a corroborarlo en el que cada uno se va a corresponder a Dios por lo que ha hecho por medio de su Hijo, haciendo su voluntad. Eso es lo que está diciendo el versículo número 2. Vivir, dice, para hacer su voluntad. Ahora preguntémonos, que expliquemos qué es vivir para hacer la voluntad de Dios. En el versículo número 3 encontramos, dice, basta pues ya el tiempo pasado. ¿Para qué dice? Para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, en la concupiscencia, en embriagueces, orgías, disensiones y abominaciones idólatras. Es decir, esto puede ser como algunas menciones de lo que significa ya andar ya no en la vanidad de nuestra carne, en la vanidad de la vida pasada, sino en la voluntad de Dios. Significa ya específicamente, como lo leemos acá, es ya no vivir en la vida pasada. Que es la vida pasada? La vida pasada es la que usted conoce. Si ya usted ya está de este lado, usted y yo ya conocemos cuál es la vida pasada. La vida pasada, ¿hay algún acá, algún resumen? Basta el tiempo pasado para, dice, haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada al mundo. A eso se refiere, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, idolatrías y toda esa gama de actitudes que nos afearon la vida. Todas esas actitudes que, hermanos, desfiguraron nuestra personalidad, nuestras vidas fueron desfiguradas. Eso es lo que cada creyente debe de saber. Debemos de saber que lo que identificará quién, hermanos, es en verdad un hijo de Dios que ha sido redimido por su gracia. Ese o esa persona empieza, hermanos, a buscar, a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Ya las cosas viejas pasaron y todas vienen, hermanos, sustituyéndose por cosas nuevas, por actitudes nuevas. Esto es de alguna manera una radiografía de lo que en verdad es la vida en Dios, la vida cristiana. Esto es, diríamos entonces, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido amnistiado por la gracia del Señor, empieza a ser diferente. Empieza, por ejemplo, si hablamos de personas odiosas, como en el caso del apóstol Pablo, sabemos que Pablo no solo era un hombre que expresaba su maldad, su odio para con el prójimo y sobre todo para aquellos que llevaban según él la contraria de sus creencias. Era un hombre que estaba en consentimiento de matar
a los que contradecían sus posiciones religiosas, a tal grado que estuvo de acuerdo y estuvo involucrado en la muerte de Esteban. Pero veamos ahora, veamos el trasfondo ahora de la vida del apóstol Pablo, por poner un ejemplo de tantos que podemos poner. Veamos ahora el trasfondo de la vida del apóstol San Pablo. Ahora vemos a un hombre que ya dejó la pasada manera de vivir, en el sentido de su gama de pecados, odios, religión, celos religiosos, hermanos. Todo esto es lo que ya no vemos en el recorrido de la vida del apóstol Pablo. Lo que vemos en Pablo es un hombre que se subyugó a la voluntad del Señor. Usted ha leído en el libro de los Hechos, cuando él tiene su conversión, él iba a buscar, no iba a condecorar a los que predicaban a Cristo en Damasco, iba a traerlos, sino a matarlos, a traerlos presos para Jerusalén. Pero cuando en el camino a Damasco vemos esa experiencia, que se le apareció la luz, él lo da en su testimonio, esa luz radiante más que el sol, lo tumbó a tierra, y en la tierra, hermanos, él preguntó y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo luego: dura cosa es, como diríamos, dura cosa es estar peleando conmigo, dura cosa es estar peleando con Dios. Y tú has peleado con Dios en tu pasada manera de vivir. Tú has peleado con Dios, has peleado, y eso no vas a salir en nada de provecho para tu vida. Pero lo que quiero decirle es lo siguiente: luego de eso hay una palabra. ¿Cuál es la palabra que usted ha leído? Que fue la que le dijo: ¿qué quieres? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué nos dice eso? Ahí rindió su voluntad a Dios y le dijo: ¿qué quieres que haga? Eso es lo que identifica a un creyente. ¿Qué quieres que haga? Pablo luego dijo: ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Es decir, ya el yo ya no existe, el yo ya no vive, está muerto el yo de Pablo. Y vemos lo que le restó de vida a Pablo. Por ejemplo, ¿cuánto sería lo que le restó de vida a Pablo? Hemos dado en algunas ocasiones algunos números o algunas ideas de cuál fue la vida que luego restó o se sumó luego de su conversión. ¿Cuál fue? Hemos dicho que, por ejemplo, el ministerio de Pablo no osciló, osciló más bien entre los 29 o 30 años. Dicho de otra manera, él, luego de que fue investido por la gracia de Dios, el hombre que iba por el camino de la depravación, por el camino de la desgracia, por el camino de la muerte. Damos un amén, iglesia. Luego de eso, lo que le restó de vida, o lo que le faltaba de vida al apóstol Pablo, era eso, un promedio de 30 años. Eso fue lo que son 30 años. Si usted empieza
un año. Ahorita estamos por terminar este que acabamos de empezar. Ayer lo empezamos. Y la vida, y ahora como que se dice científicamente que es más, hay un problema más serio, de acuerdo a todo lo que se está degenerando. Y esto pues se lo digo en el sentido de que todavía la vida es más acelerada. Científicamente se dice que ahora el día ya no es de 24, sino de 16 horas. Por eso es que uno dice, si me acabo de acostar y ya está amaneciendo. Si acabo de, y es una de que se pasan los días. Pero ¿qué es lo que hizo Pablo? Hermanos, luego, como dice este versículo, basta pues el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, en la concupiscencia, en la embriaguez, en orgías, en designaciones y en abominaciones de idolatría. Basta pues esa vida pasada para reprogramarnos, hermanos, en el espacio de vida que todavía nos toca vivir, unos menos que otros. Pero lo que estamos tratando de enseñar acá es que en ese poquito, en esos 4 días, en ese tiempo escaso, que es un hecho y no es discutible, es un hecho que eso es así, debemos de vivir para hacer la voluntad de Dios. Damos un amén. Eso es lo que vemos en Pablo. ¿Qué quiere, Señor? Se te va a decir que, de hecho, no le dijo el Señor de una vez ahí, no, tené calma, ahorita reubicate. Ahorita te van a llevar a un lugar ahí, a una tal calle, y ahí te estás. A los días, 3 días, llegó Ananías, luego que el Señor le dijera, mira, vas a ir a tal calle y vas a ir a orar por un tal fulano que está ahí, ahí está en ese lugar. Y fue Ananías con miedo, porque Pablo era una fiera, Pablo era un odioso, Pablo era un hombre peligroso, ese era un hombre que no perdonaba a sus adversarios. Pero en ese sentido, Ananías tenía miedo, pero bueno, a regañadientes, porque el Señor tuvo que empujarlo, le dijo, anda, ya lo domé, ese ya cambió, ese ya dejó su camino torcido, ahora ya está en el camino estrecho. Y llegó Ananías y con miedo le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino me manda a decirte, a orar por ti, recibe la vista y luego recibe el Espíritu Santo, porque Dios me ha dicho que instrumento útil me eres para llevar mi evangelio. Ahora preguntémonos, ¿se sometió Pablo a la voluntad del Señor? Preguntémonos. No se distraiga, hermano, no esté viendo para otro lado, no se distraiga, véame acá, no porque sea, sino porque no se distraiga. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Hizo la voluntad. El apóstol, ese hombre terrible, hizo la voluntad de Dios. Sí, le dijo, vos vas a llevar mi evangelio a los gentiles. Pero tampoco le dijo, aquí está, mire, porque la voluntad del Señor se va a hacer en todos los campos. Es decir, se cambia el chip, se reprograma la computación del creyente. Es una reprogramación que se tiene que hacer para dejar la vieja vida pasada,
porque ahora ya le pertenecemos al que murió por nuestros pecados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces venimos nosotros y ya nos reprogramó el Señor, nos puso, como dice por ahí la frase de Jorge Luis, que dice que es como quitarle todos los kilómetros al carro viejo y ponerlo kilómetros nuevos a cero. El problema es que ya el carro está viejo, aunque le pongan los kilómetros a cero, siempre es un carro viejo. Pero aquí nos han puesto, ya nos reprogramaron a una nueva dimensión. Entonces, la característica, vuelvo a insistir, de los que hemos sido alcanzados o nos hemos amnistiado en esa gracia, la característica de esa persona es que empieza a vivir para hacer la voluntad de Dios. Mire qué evangelio es. Mire qué cosa es. ¿Qué nos dice esto? Y vemos a Pablo que, claro, él no era un lascivioso. Pablo no era uno que cometía orgías, a saber, pero la cosa es que nadie viene de allá afuera, hermanos, santificado. Los que venimos de allá, como dice Pablo a los Efesios, venimos de luego de que nos resucitaron de la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice Pablo a los romanos en su capítulo 3, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay ni siquiera uno. Es decir, para aquellos que se vanaglorean, que son morales, que son moralistas, que son buena gente, no hay uno justo. Pablo no era nada de justo, pero se sometió a la voluntad de Dios. Y aunque no es el texto que hemos tomado, estoy tomándolo como ejemplo. Vea esto: va a ser mi embajador en las naciones. Aquí está una chequera en blanco, solo con firmas. Aquí están todos los paquetes de avión. Aquí están todos los paquetes de hotel. Aquí está toda tu sostención alimentaria. Aquí está todos los instrumentos que tú necesitas para llevar a cabo lo que yo te ordeno o lo que yo te mando a hacer, que no es otra cosa sino que haga mi voluntad. Nada de eso. Como a veces ahora nosotros pretendemos, si me da, o sea que es una dificultad ahora, hermanos, en el evangelio, porque todo es pito. Todo es dinero. Al pastor, bueno, en este caso, en el caso nuestro, por lo menos nos libra en esa área, nos quedamos un poco, hermanos, ahí mejorados en esa área. Pero hay lugares donde no le dan un paso si no es pisto, si no es dinero. Tal grado que, sí, la gente lo que quiere es, deme los viáticos, deme el sueldo y voy a... No, el que va a hacer es que mire, fíjese que ahí no, porque ahí es peligroso. No, es porque ahí no agradece. La voluntad del Señor, hermanos, los que son verdaderos hijos del Señor, damos una vez, van a cumplir la voluntad de Dios en las buenas y en las malas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, en las buenas y en las malas. Nada de esto le dieron a Pablo. Solo le dijeron que iba a hacer lo que le mandaron.
Y eso fue lo que hizo Pablo en 30 años, en 30 cortos años. 10 añitos, otros 10 añitos y otros 10 añitos. Se terminó la vida de Pablo. Pero ¿cómo se identifica que Pablo era un verdadero creyente? ¿De qué manera se identifica que Pablo era un verdadero creyente? Se sometió, dejó la pasada manera de vivir y se sometió a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces no es con esos paquetes que mencioné. La voluntad de Dios no es teniendo un buen esposo que se puede llevar a cabo, que solo con esas cualidades de una buena esposa, de buenos hijos, de buena economía, de buena salud, de tener todo lo que necesito para hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor se va a hacer y la van a hacer, y eso identifica al que ha nacido de nuevo. La va a hacer con maridos, hermanos, abusadores. La va a hacer con mujeres difíciles. Lo va a hacer con hijos difíciles. Lo va a hacer con economía quebrada. Va a seguir adelante porque ellos ya no viven para sí, sino viven para Dios. Vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ahora en este tiempo es que hay una iglesia que todo es bajo ruedas. No tengo trabajo, dice que me corrieron del trabajo porque ando por Aragán haber sido, no era porque andaba por Jesús. Son coros algo raros. No van a correr a nadie, a un buen trabajador de una empresa que haga la voluntad. ¿Qué es lo que dice? A los siervos sirvan a sus amos como para Dios. No van a quitar. Eso no van a quitar a un creyente que está en una empresa, porque él está haciendo la voluntad de Dios, sirviendo como a Dios en aquel lugar, obedeciendo a Dios, porque eso es lo que dice con respecto a los siervos. Pero eso es que dice, me quitaron el trabajo porque dejo que llegan tarde, dejo que son los jefes de las ¿cómo se llaman esas instituciones? De los sindicatos, los más bravos, los más demonios. Damos un gloria a Dios, hermano. José no llegó a poner sindicato. José llegó a hacer la voluntad de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. José llegó a cumplir la voluntad de Dios y Dios lo exaltó. Dios lo levantó. Dios lo llevó hasta el trono. Toda la gente quiere hacer la voluntad de Dios. La iglesia contemporánea quiere hacer la voluntad de Dios. Si el bus me queda ahí, el pescante del bus para subir el pie, y si no, no hay iglesia. Si me visitan, si estoy enfermo y luego me visitan y me alientan, entonces sí voy a seguir adelante. Sin visita, sin trabajo, sin besitos y sin flores, necesitamos identificarnos que realmente somos hijos de Dios, porque eso es lo que aquí está diciendo, que es lo que sucede en este versículo. Dice, mire, pues dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Si aquí preguntáramos, hermanos, ¿cuántos vienen del alcoholismo? Así que la mayoría ha pasado por el alcoholismo. En lascivias es toda esa degeneración sexual
lascivia, concupiscencia, son malos deseos, embriagueces, orgías, abominaciones, idólatras. Ahora, ¿qué es? Por eso dice el verso 2. Basta pues para no vivir el tiempo que resta, los 4 días que le restan a uno en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es? Qué fácil es como identificarse o redescubrir que en verdad lo somos, redescubrir que en verdad no lo somos. Sencillamente, cuando la persona, cuando el supuesto creyente, él vive para hacer su voluntad, él vive en la, si es lo de Dios es cuando quede tiempo, eso no es hacer la voluntad de Dios. Si es para Dios, si me quiere así, así, en que sea así, todo así como estoy, con otra mujer aparte de la que tengo, de novio y de Catrín por allá. Si me quiere así, de abusivo, así de destructivo, así de mal hablado, así de codicioso, si me quiere así, eso no es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. El que ha nacido de nuevo, hermanos, vive para hacer la voluntad de Dios, no solo para someterse, como vemos el caso de Pablo. Hermanos, no le fue fácil. Fue una metamorfosis terriblemente, hermanos, impactante en la vida de Pablo, a tal grado que desde el momento que él tuvo esa tremenda experiencia, empezó a predicar a Cristo ahí en la ciudad de Damasco. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Y usted cuánto tiempo tiene que no ha tenido valor, pero ni de pedirle a Dios que le dé un espacio ahí en el diaconado, como anfitrión? ¿Cuántas personas se quitan? ¿Cuántas personas se hacen los quites? ¿Cuántas personas dicen yo no puedo? ¿Cuántas personas dicen yo no tengo tiempo? Aguánteme así, hermano. Entienda mi problema. Si yo tengo una mujer brava que a duras penas me deja venir a la iglesia, no es la mujer, eso eres tú. El problema no es la mujer, el problema no es el trabajo, el problema no es que no hay, hermanos, acceso a las cosas de Dios. El problema es, sin duda, es que eres o somos cristianos que no hemos entendido que tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios. O probablemente seamos personas que no hayamos tenido un nuevo nacimiento. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso cada quien tiene que sacar conclusiones de su vida. El hacer la voluntad de Dios es vivir para Dios, señores. Eso es lo que identifica. Y eso se hace en gratitud. Se vive para Dios. ¿Quién? Voy a decirle esto. ¿Quién puede llegar al cielo con dinero? ¿Quién? ¿Quién puede llegar al cielo? No hay dinero que pueda comprar una entradita en que sea allá en graderías en el cielo, ya no digamos en barco. No hay dinero. No. Ese era el destino de muchos de nosotros. Íbamos en picada hacia la condenación eterna.
Pero al igual que Pablo, se nos atravesó, hermanos, nos intersectó el Señor en nuestro camino. Nos presentó el mensaje de salvación y muchos lo hemos recibido y hemos dado de alguna manera algunas muestras que sí lo hemos recibido, porque ya, hermanos, hemos dejado gran parte de la pasada manera de vivir y estamos luchando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria y estamos luchando para avanzar hacia adelante. El creyente, el que ha nacido de nuevo y en gratitud dice: no, yo, ¿para qué me sirve? Hay gente que la sana al Señor de enfermedades terribles, hermano. De enfermedades terribles. Aquí hay milagros. Yo vi aquí un hermano de ese techo de ahí. Mire cuántos metros hay de ahí. Alguien que me puede ayudar, hermano. ¿Cuántos metros hay de ahí acá? ¿Hay más? 6 metros. Ahí se cayó un hermano. ¡Pua! Hace algunos años. Y él mismo dice que una mano le dio vuelta, dice, para que no se quebrara la columna o no se matara del todo. Cayó justamente donde tenía carnita y no se le quebró ni un hueso. Pregunte si estás, hermano, todavía aquí en la iglesia. Dios hace tremendos milagros, sana cánceres, restaura matrimonios, hijos que estaban totalmente desalineados con las cosas de Dios y Dios los alinea. ¿Qué es lo que tiene que hacer esos padres, esos hijos, esa hermana, ese hermano? Vivir para hacer la voluntad de Dios. Vivir una vida incondicional. Eso es, en primer lugar, lo que caracteriza a un creyente. Y ese vivir para hacer la voluntad del Señor lo hace en base también a la gratitud que ha recibido, a lo que de gracia recibió, de gracia va a dar. Pero ¿qué es lo que sucede? Vivir para hacer la voluntad de Dios. Dice el evangelio, dice Romanos, en el capítulo número, Romanos habla en el capítulo número 6, en el verso 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que no obedezcáis, de modo que lo obedezcáis a la concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos o vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado es un señor, no se enseñoreará de vosotros. El pecado es un rey, no reine pues el pecado. Es un rey que demanda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces, como dice este verso 11, así también vosotros considerados muertos. ¿Quién es el que? Nosotros debemos de caminar de esta manera, hermano, en este mundo. Nosotros debemos de caminar
como muertos para este mundo, pero vivos para Dios. Se habla de la vida de, yo lo decía la vez pasada, de San Agustín. San Agustín era en su tiempo de juventud, era un muchacho depravado, mujerero, andaba con las prostitutas. Pero mire, se conoce por San Agustín. No está en la Biblia, pero es uno de los padres de la fe. Pero dice que se encontró una de las mujeres rameras que él tenía en una ciudad. Y la mujer le decía, Agustín, Agustín, ya él era cristiano. Agustín, soy yo, Agustín, Agustín. Entonces él se pasó al otro lado de la acera para oírle, ¿verdad? No me conoces, soy yo, Agustín, soy yo, Agustín. Y le dijo él, ahí está la frase, pero yo ya no soy yo, le dijo. Ya es otra cosa, ya es otra persona. Pero el vernos ahora nosotros como iglesia, ay, ay, ay. ¿Sabe una cosa? Dijo el Señor, me llamáis Señor, Señor. Sí, me llamáis Señor, y eso está en la boca de nosotros. Ay, gracias, Señor. Ay, te agradezco, Señor. Bendito Dios que me diste un año más de vida, Señor. Ay, cómo el Señor me ha ayudado. Ay, me ayudó con los hijos, me ayudó en esta enfermedad. Ay, como Dios. Ay, y unas expresiones emotivas tremendas. Pero dice, me llamáis Señor, Señor. Pero ¿qué más dice? Pero no hacéis mi voluntad. Hay una contradicción. Si usted no sabía, el concepto de Señor no es así como ahora lo conocemos nosotros como socialmente el Señor fulano. El concepto de Señor en la Biblia era una deidad, era un Dios. Por eso es que los romanos o los césares romanos mataban a los cristianos, porque la predicación del evangelio era, usted, Curio no es Señor, el Señor es Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces decían los césares, hay que matar a esto porque dicen que hay otro Señor y el Señor somos nosotros. Por eso es que los perseguían y los mataban, viviendo para hacer la voluntad de Dios. Sacáramos, si tuviéramos espacio, ¿verdad, hermano? Que hubieran esas encuestas dentro de las iglesias, sacar una hoja de vida de cada creyente que dice que es creyente y ver si pega con creyentes que viven para hacer la voluntad de Dios. Tremendo. Me llamáis Señor y no hacéis mi voluntad. El que es tremendo. Y mire, esto es tremendo lo que acabo de decir, sacar una hoja de vida. Que empiece con el hermano Mariano, ¿va? Y empiece, no, con el hermano Luis Salabaki, me llamo yo. Con una hoja de vida ahí vamos a ver. Y sigo con el hermano Mariano y con el otro joven, ahí hay el otro y el otro y el otro y el otro. Y se la llevamos al Señor. Y empezamos con estas hermanitas que de vez en cuando las vemos por acá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y empezamos con estos otros que de vez en cuando, que les pasa a las del Jalis. ¿Conocen ustedes esa historia del Jalis? ¿Ya? Y se la llevamos al Señor. Mira, Señor, nosotros somos tus siervos, como dirían los mexicanos. Nosotros somos tus siervos, Señor. Aquí están nuestras hojas de vida. Y empieza el Señor a darle vuelta. Si vos ni servías, ni quisiste servir nunca. Y si servías, allá cuando se muere un cura, o cuando se muere un burro, los burros cuesta que se mueran. Y los curas también.
Y ahí también están entre los pastores que cuestan que se mueran un poquito también. ¿Verdad? Y, y empieza a hacer el Señor, dice, bueno, aquí tengo, wow, dice el Señor. ¿Y a dónde está esta? Dice, y este otro, ¿y a dónde está este? Y estos dicen que vivían para mí, dice. Y sigue, o sea, es de no acabar. Esto que estamos oyendo es de levantarnos, es de sacudirnos, es de empezar de nuevo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando le dijeron, Señor, te busca tu madre y te buscan tus hermanos, sal corriendo? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quién es mi madre? Las iglesias, hermano, y no es ser negativo, las iglesias, y dé gracias a Dios que aquí todavía usted le predican la palabra. Dé gracias a Dios. Porque en otros lados se encargan de contar chistes, se encargan de las promociones de sanidades. Aquí no se trata, aquí sano y no sano, lo que interesa es que vivamos para hacer la voluntad de Dios. Dé gracias a Dios que todavía aquí el pastor no tiene miedo de quedarse solo con las sillas. Porque ese es el miedo de los pastores, que vaya a predicar muy duro, que le vaya a decir la verdad a la iglesia. Se van a ir. Pues como dijo el Señor, mira, y vos no te querés ir también, le digo a Pedro. Y Pedro dijo, ¿y a dónde me voy a ir? Dice, para allá, dice, allá sí que es echarse una buena película. Y para allá el pastor, pues sí, es psicodélico. Y para el otro lado, allá es peor. Y entonces dijo, ¿a dónde pues iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo en Él hay palabra de vida eterna. Que se oiga un poderoso amén. El mismo Cristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Qué evangelio el que tenemos ahora? Tremendo evangelio. Esto será para que nos sintamos incómodos, ojalá. Porque no habrá mejor mensaje que el que incomoda. ¿Para qué? Porque cuando uno se incomoda, uno tiende a corregir, hermano. Y cuando no hay ninguna incomodidad, yo le voy a dar el consejo con el cual finalizo. Revise su vida espiritual. Revísese usted mismo. No se haga ilusiones. No viva de ilusiones, pensando que el asistir a una iglesia, usted ya tiene la llave del cielo para entrar cuando usted quiera. Revise su vida espiritual. Revise su vida espiritual. En lo personal, hoy deténgase después del culto, vaya a su casa y diga, voy a escribir un poco de mi vida espiritual. Y saque cuál es el porcentaje que le da usted a Dios y lo que le da o lo que se da a usted para usted. Y se va a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que el porcentaje para Dios es casi cero. Casi cero. Eso no significa vivir para hacer la voluntad de Dios. Pedro vivió desde el momento que fue llamado, y Juan, Andrés y todos, y murieron. No, según la historia, no hay un apóstol que haya muerto del corazón. Todos fueron mártires porque se sometieron a la voluntad de Dios, aún en la misma muerte.
a Juan Bosch, dice la historia, que lo estaban quemando los católicos romanos, el Papa, y le decía: retráctate, solo renuncia a tu fe, retráctate. Y dijo ese gran hombre de Dios, padre de la iglesia: ¿cómo voy a negar al que me ha bendecido por 80 años? Y murió con una sonrisa cantando un salmo. ¿Qué dirá Dios cuando ve el currículo o la vida de ese Juan Bosch? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Revisen, los jóvenes, revisen su vida. Los señores, las señoras, no se conformen. Andar una Biblia, ponerse su uniforme, si es en el caso de los que sirven, no se conforme con eso. Revise si vive para hacer la voluntad de Dios. Porque últimamente, quiero decir, nadie que no haya vivido para hacer la voluntad de Dios en esta tierra puede entrar al cielo. ¿Por qué Abraham aparece allá comiendo allá en el milenio con otros? Vivió para hacer la voluntad de Dios. Váyase a su casa y revisas, haga una hoja, deténgase, piense, no corra, no se ajolote. Esto es de vida o muerte. Pero si usted sabe que usted, dado lo que ha escuchado, que realmente la estamos pasando nada más, que estamos inventando, que es más, muchos seguimos en el pecado, aun cuando hasta bautizados fuimos ya. Entonces, ¿en qué estamos? Eso no es la voluntad del Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que no me fue fácil, pero que por fin cedí a poder servirle a Dios. Esto de servirle a Dios no es fácil. Yo tuve que desmontar lo que ya tenía montado y fue una lucha, y agradezco a Dios que me tuvo paciencia, y estoy agradecido de terminarme mi vida en esto. Esta es la mejor inversión que yo he podido lograr en mi vida, el mejor negocio, gastarse para Dios. Pero la vida de muchos se gasta no para Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu condición espiritual? Si siendo redimidos vives siempre en lo pasado, esta mañana vuelve al Señor. No te conformes, vuelve.